Continuando con el programa y aún avanzada la noche, tengo el gusto de presentar a Eduardo Tokeshi, artista plástico peruano, a quien agradecemos infinitamente por compartir con nosotros sus reflexiones, a las que ha puesto por título "Cuán lejos, cuán cerca". Eduardo Tokeshi tiene la palabra. Gracias. Gracias Miguel por la invitación. Creo que tengo la suerte de ser un buen noctámbulo y poder presentar un poco el testimonio de lo que fue y es aún la pandemia. Lo titulé Tan lejos, tan cerca, como esta famosa película de Wim Wenders, porque de algún modo en este histórico momento, porque creo que es histórico, porque pasa a nivel mundial y realmente es único, es realmente único, solamente comparado seguramente con otra pandemia de hace 100 años. Pero a mí personalmente este momento histórico nos pesca en realidad a todos en un momento en el que hay tantas, pero tantas maneras de comunicarse, en donde existen, he contado más o menos como unas 10 maneras de comunicarse con el otro. Y también me he dado cuenta que aún antes de la pandemia había tantos medios para comunicarse y el mundo era tan solitario como nunca había sido. Es decir, tan abstraído dentro de sí mismo. Y porque todos estábamos con la cabeza metida en un aparato, metidos en laptops, metidos en varios sitios. Y de pronto no estábamos viendo lo que pasaba. En marzo del año pasado estuvimos de lo más felices hasta más o menos el 9 de marzo, cuando se declaró oficialmente la cuarentena. Y yo vivo aquí con Luz María y con mis hijos, con Luz Lex y los 3 hijos que tenemos. Y yo pintaba en un taller que quedaba cerca de la Huaca Pullana. Me quedé dejé a medias un cuadro que estaba ahí y que hasta ahora me sigue esperando. Quedaron muchas cosas en ese taller que simplemente por el encierro ya no pude acceder. Se cerraron inclusive las tiendas de arte, no había dónde comprar materiales. Y a mí, al menos en esta pandemia, a mí me enseñó a recursear, esta palabra tan manoseada como es la de reinventarse. Me enseñó a reinventarme dentro de mi propio oficio, ¿no? El cual me ayudó a pasar la cuarentena, la primera gran dura cuarentena, ¿no? Esa cuarentena de salir a la ventana para comunicarse con el otro por medio de aplausos. Y para mí, después, cuando se abrió un poco la cuarentena, yo había estado en la única red que uso, que es Instagram. Había estado posteando una serie de textos como nunca había posteado. Y había estado escribiendo. Yo personalmente estoy acabando, o ya la acabé prácticamente, una maestría en escritura creativa de la Universidad Católica.
esta maestría, felizmente me mantuvo súper ocupado, pero a la vez, como le explicaba a Miguel, paradójicamente, esta cuarentena sirvió dentro de mi privilegio el poder afrontar esta sensación de soledad, esta sensación de estar solo con la familia, pero solo, o sea, solo en el sentido de esta soledad que sirve para crear, la soledad de quien tiene que crear. Y durante ese periodo de tiempo, felizmente, como dicen, nosotros los pintores no solamente llevamos el taller afuera, el taller físico, ¿no? Sino también llevamos el taller adentro, en la cabeza, felizmente. Felizmente, este taller que todos los pintores llevamos en la cabeza, me permitió ir fermentando, asentando una serie de imágenes, de ideas que tenía, y que luego se fueron transformando en cuadros, ¿no? Cuando se levanta parte de la cuarentena y yo puedo tomar el auto e ir hasta mi taller, la imagen es un poco patética porque soy yo entrando a mi taller, apurado, como quien tiene que salvar cosas de un barco que se hunde, ¿no? o de una casa que se incendia. Rápidamente recoger absolutamente todo. Y cuando uno dice en esos momentos está recogiendo o tratando de salvar para poder llevársela a la casa los materiales de arte, a veces uno recoge las cosas más absurdas, ¿no? O sea, esto es lo que me pasó en esa oportunidad. Cuando fui al taller, recogí muchísimas cosas, me olvidé los óleos principales, traje algunos soportes, algunos formatos, la cantidad posible de lápices, una bolsa de plumones, ¿no? Y las llevé a casa, así como quien agarra lo que puede para poder seguir haciendo cosas y finalmente llegar a la casa, llegar aquí e instalarme y volver a reinstalarme, ¿no? Porque eso sí fue bastante complicado, reinstalarme nuevamente dentro de una costumbre. ¿Por qué? Porque yo dejé de pintar durante un mes y medio, creo. Dejé de pintar porque la situación no me permitía pintar. Me permitía imaginar y me permitía escribir. Escribí, por ejemplo, textos como: en el año 2060, una pandemia obligó a todos a abrazarse y besarse, algo que no habían hecho desde el 2020. Textos como esos los comencé a llenar mi pared de Instagram con textos, y el primer dibujo que hice, quisiera mostrarlo en cámara de pronto, no sé, es no sé si se nota, ¿no? Es una figura, son dos figuras que están frente a frente y hay una línea que dice la distancia necesaria, pero lo que están diciendo se abrazan. Es decir, el texto que dicen se abrazan. Es un abrazo. Esa distancia necesaria que hasta ahora tenemos que nos llena siempre de ansias y de ganas te dan ganas de abrazar, de dar la mano. Esta nueva costumbre, esta nueva normalidad de la distancia, hasta ahora no me siento muy preparado. Cuando estuve haciendo este dibujo, que finalmente
alguien lo vio y también se volvió de alguna manera como una especie de dibujo viral. Yo recién comencé a ir tratando de calentar la mano para hacer lo que siempre me ha gustado hacer, pintar. Pero no podía pintar. Leí mucho, no sabía exactamente, leí de todo, vi de todo, pero no podía pintar. Y es cierto que durante todo ese tiempo hice textos, ya que yo no me considero, un escritor, sino un pintor que escribe algo, ¿no? Y, por ejemplo, en esos días hice un texto que decía: estos días han perdido sus nombres, porque todos los días parecían los mismos, igualmente, y es la misma sensación. Yo le preguntaba a todo el mundo y había gente que había perdido, que los nombres se habían quedado huérfanos, los días se habían quedado huérfanos de nombre. Entonces yo sentía que era una sensación, al igual como el sueño, ¿no? La gente empezó a soñar cosas, empezó a soñar una serie de cosas que me contaban algunas personas, y la gente comenzó a soñar en esos días, en esos primeros días de la pandemia. Luego escribí mucho, como por ejemplo es un texto que dice: cuando esto acabe ya te habrás acostumbrado al sonido de tu voz. Tu sombra siamesa sabrá abrazarte. Entenderás que dentro de tu soledad vive otra soledad. Sabrás que el mundo respira a tu ritmo. Abrirás imaginariamente todos los zoológicos. Comprenderás el heroísmo de los otros. Valorarás al otro. Serás otro, cuando esto acabe. Este texto lo escribí pensando que nunca había, lo cotidiano, lo prepandémico, la pre-cuarentena, el otro era tal vez la persona cercana, pero de pronto con esta pandemia nos ha colocado en pensar en el otro, en el otro que está ahí, pensar no sé, en los doctores, en las enfermeras. Yo tengo varios parientes que son médicos, y puedes pensar en ellos, pensar que existe el otro, ¿no? Esta idea de pensar que existe el otro, y también pensar que el otro es el peligro, y que somos también el peligro del otro. Toda esta idea se fue mezclando durante todo ese tiempo, y seguí escribiendo textos. Hay un texto que escribí en esos días, y es: un día luego de todo esto, descubrirás en un cajón del armario la camiseta que no te quitaste durante 5 días, y recordando te echarás a llorar. Ese tipo de textos. O otro que decía: cuando la pandemia acabó, todos nosotros volvimos a los lugares de antes, y ni nosotros ni los lugares éramos los de antes. Cosa que pasa porque yo creo que esta pandemia ha cambiado los lugares, ha cambiado a nosotros mismos también, ¿no? Hay otro texto que tengo aquí que dice: en estos días que la soledad no sea imposición, sino búsqueda y encuentro. Y eso es lo que me pasó. Usualmente uno como pintor, por supuesto yo me volví noctámbulo porque por la noche era más fácil pintar, porque no había ruido. Pero ¿qué pasaba cuando de día no había ruido y cuando de día
parecía la noche más silenciosa del mundo. ¿Qué pasaba en esos días? En esos días donde de pronto todo era silencio, todo era un desierto y había que estar solo para crear, ¿no? Porque yo estoy viviendo con 5 personas más, ¿no?, en la casa. Pero el acto de crear significa también un enfrentamiento a la soledad. Y esta soledad que no sea impuesta, sino yo decía que había que buscar una soledad que era una búsqueda y encuentro hacia uno mismo. Esta idea de no temerle a la soledad, a esta soledad impuesta, y también a la que uno se puede imponer, ¿no? Después, hay otro texto que quisiera leerles, que es: usualmente llego temprano a los lugares. Quisiera haber llegado tarde a esta cuarentena, cuando ya todos han salido a las calles, oliendo encierro y catarsis, buscando el abrazo y el bullicio, cuando el peligro haya pasado al pasado. Quisiera haber llegado con las bolsas del mercado y meterme a las casas que durante un buen tiempo fueron la cárcel, pero también el refugio. Buscar en sus paredes los palotes que algún ser humano ha marcado en la pared, haciendo la cuenta del 1 al 40, del 40 al 100. Mirar los vestigios de aquellos que se amaron, escuchar a lo lejos los aplausos, salir de todo esto con lecciones aprendidas, armarme de valor para seguir el ritmo de este mundo nuevo nuevamente. Este texto también fue escrito durante toda esa etapa, en esas semanas tan llenas de domingos. Yo siempre he pensado yo siempre he tenido muy marcados los días domingos, porque los domingos algunas veces por las noches me entraba una melancolía tremenda, pero todos los días se habían convertido en domingos. Comencé a añorar los días lunes con muchísimas ganas. Esta idea de ir tratando de acostumbrarse uno a esta normalidad tan extraña. Y los textos que siguieron saliendo fueron como, por ejemplo, imponer el distanciamiento social contigo mismo, para que a la distancia observes las peores brutalidades que has cometido. Luego de la cuarentena, te abrazas y te perdonas. También la misma idea de la vuelta a la naturaleza, y en ese otoño escuchamos absolutamente a todos los pájaros cantar. La libertad que tenían los pájaros era rarísima. El jardín que teníamos aquí se llenó de pájaros, ¿no? Todos los pájaros en el cielo se preguntan con curiosidad por nuestras jaulas. Escribí alguna vez, y nosotros respondemos con pena cantando. Luego escribí un texto para mis amigos del teatro, ¿no? Y fue en medio del encierro y con los nervios de punta, ese otoño, ella escribió la primera obra Zoom que vimos. Duraba 35 minutos exactos y un aforo de 99 personas. La obra la protagonizaban tres mujeres, cada una desde un escenario, un dormitorio, una cocina y una ventana. Las 3 actrices vestían colores neutros y hablaban de ausencia y esperanza. El día del estreno, cuando terminó la obra, se permitió el audio de los asistentes y hubo un silencio. Luego un aplauso larguísimo de 5 minutos y la función terminó. Esto es lo que yo imaginaba que podría ser, y finalmente, de manera de presagio, logró ser, ¿no? Logró ser porque el teatro no paró.
el teatro felizmente, de la manera virtual o de cualquier manera, logró reinventarse y hasta ahora lo sigue haciendo. Pero yo seguía con la idea de que esto tenía que acabar en algún momento. Y hasta ahora no ha acabado, pero escribía cosas como, cuando esto acabe, volverás a soñar normal y poco. No sabrás que cuando soñabas en cuarentena, soñábamos todos juntos un solo sueño de salir a caminar. Y luego escribí una cosa que me angustiaba mucho, que era, en el futuro hablaremos de esto como la angustia que nos llegó al cuello y salimos a respirar. Hablaremos de nuestras cuevas, de todas las razones que nos abismaron, de nuestro país de pan y agua, y a veces nada. Hablaremos de todo esto, pero yo diré que el primer día que nos liberaron, tú fuiste a ver el mar y lloraste, porque el mar siempre es el mar. Cosa que hice yo el primer día de salir de la cuarentena fue ir a ver el mar. Porque Lima es una ciudad milagrosa que tiene mar, que podemos ver y salir a ver el mar. Y eso me da a mí, creo que yo escogería siempre ciudades que miren al mar, porque eso es libertad, eso es salir. Y luego creo que ya me acostumbré a pintar, comencé a pintar lo que no pude pintar durante 2 meses aproximadamente. Comencé a hacer cuadros muy chicos, cuadros que podía manejar, y ya comencé poco a poco a acostumbrarme, sabía dónde podía ir para comprar materiales, y poco a poco esta idea de estar encerrado se volvió como anteriormente pasaba conmigo, que era estar encerrado en mi taller. Soy una persona que usualmente no es muy social, que digamos, no es muy sociable y para metida en el taller. Pero la cuarentena me hizo ver también que había una soledad que dolía mucho, ¿no? Y era este estar apartado y cortado del mundo. La manera de comunicarnos fue como lo que escribí en un momento, que era la chica edificio azul saludó a chico cortinas a rayas, ambos saludaron a señora edificio bajito rojo y a chica persiana amarilla, que hablaba a los gritos con chico edificio blanco. Creo que así fue la cuarentena del 2020. Y deseaba y escribía, por ejemplo, líneas como: voy a extrañar la bulla de nuestros corazones en el silencio de nuestra cuarentena. Sí, y en esta cuarentena, pues, el silencio más ruidoso es la espera, porque todos esperamos. Pero siempre creo que entre los textos que escribí en aquel tiempo, que son los meses atrás, era, por ejemplo, el arte, porque pensaba en el arte. El arte está en tu 1,5 kilos de cerebro, en tus 280 gramos de corazón, en tus 206 huesos, en tus 100.000 kilómetros de venas, en tus 86.000 millones de neuronas, en tu 75% de agua, tus 25% de resto. El arte está en tu ADN y no lo ves, pero ahí está, invisible como todo lo importante. En mayo, escribí: 50 años después del terremoto de Yungay, estamos viviendo esta pandemia y para nosotros es un sismo perenne, sin saber cuándo acabará de temblar todas las cosas de nuestras vidas. Este tipo de textos iba acompañando poco a poco. Un día fui a recoger finalmente la ropa que había dejado en la lavandería un día de verano y me había pescado la cuarentena, y escribí:
Un día de verano antes de la pandemia dejé en la lavandería un paquete de ropa. Hoy al fin pude recogerlo. Esa ropa tiene otro aire. Es mía, pero ya es de otro. Ha pasado una estación entre otros paquetes abandonados. Ese montón de ropa brilla en esta noche de frío. Me habla, me confronta, me sorprende con su caduca normalidad. Les iba a mostrar las imágenes en las clases de Zoom. Yo dibujaba, porque me acostumbré a recibir clases de maestría por Zoom y me la pasaba dibujando las caras. Y en algún momento también escribí cosas como: la esperanza nunca se pierde, ocurre que a veces se esconde. Y bueno, también comencé a escribir mucho sobre el acto de pintar, y también frases como esta que dice: la soledad es un arte de largo aliento en medio de una pandemia que nos quita el aire. Y casi a final de año puse: el día más largo de este año ha sido este puto año, ¿no? que es todavía. A mí me parece que sigue siendo un solo año, ¿no? El año pasado, el 2020, cumplí 60 años. Cumplí 60 años pensando que serían años inolvidables. Indudablemente fue el año inolvidable en que cumplí 60 años. El año de la rata de metal, además. El nuevo ciclo que se cerraba. Y de pronto me encuentro con esta cosa que es como si quisiera celebrar conmigo un año de algo que está pasando, o que pasó. Por eso al final yo escribo, en el final de todos estos textos, escribo: me gusta mucho la gente que desde su soledad trabaja para la multitud. Así se hace el arte. Y esa es un poco la idea, la experiencia que tuve durante todo este tiempo, ¿no? Durante todo ese tiempo me vi imposibilitado de hacer lo que más me gustaba. Después lo volví a retomar con mucha más fuerza desde mi privilegio de poder hacer esto, ¿no? Y creo que esa fue la mejor lección que nos deja esta pandemia, es que simplemente nos ha hecho pensar muchísimo en el que está al costado, en el que tenemos que cuidar y en el que tenemos que querer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta magnífica charla. Buenas noches. Buenas noches.